Muy buenos días aún, que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y un gusto verles. Hoy empezamos un poquito más tarde. Bueno, tuvimos un enfermito en casa, pero gracias a Dios está mucho mejor y gracias por sus oraciones. Mire, sé que este tiempo ha sido algo complicado para muchos de nosotros, pues no estábamos acostumbrados a tanto encierro, en verdad, tanto tiempo en casa con esposa e hijos. Y sin duda han surgido, y lo he visto durante todo este tiempo, muchas fricciones con parejas, he tenido mucho trabajo, consejerías, todo eso, pero tenemos que aprender a convivir. Mire, mucha gente está impaciente, está anhelando que todo esto termine para volver a la normalidad. Pero fíjese que viene a mi mente estas preguntas. ¿Qué es la normalidad para ti? ¿Un ritmo de vida acelerado? ¿Pasar poco tiempo como esposos, hijos, tus padres y no darle el valor a la familia? Este tiempo para nosotros ha sido muy elemental como familia. Créanme, hemos disfrutado mucho, nos hemos edificado, nos hemos unificado y precisamente Dios desea eso. Se había perdido todas esas cosas y lo creo firmemente. Ahora, ¿cómo sabemos si Dios no nos está llevando a que valoremos lo que nos ha dado y la importancia, hermanos, sobre todo, que tiene en tu vida aquellas cosas que para ti tal vez sean insignificantes, pero que ahora deben de tomar un verdadero sentido en tu vida? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo son tus hijos? Y es interesante, pero el índice de divorcios incrementó, el índice de violencia incrementó, y qué feo, porque realmente estas crisis trajeron lo que había cimentado en el corazón. Si después de todo esto hemos pasado, que tú y yo hemos pasado, hermanos, en verdad, somos iguales, ¿sabe qué? No sé cómo Dios tendría que tratar otra vez con nosotros para que valoremos lo que tenemos y la forma en que estamos llevando nuestra vida. Hoy quiero llevarte a que meditemos en 4 acciones que debemos poner en práctica precisamente para dejar de centrarte en ti y puedas ver las necesidades de otros y estés orando y puedas poderlos bendecir en esa manera. Mire, el ser humano es tan ensimismado que cuando está pasando por un momento de crisis se centra en la crisis y no ve más allá. Es como estar en un extenso bosque precioso y solamente centrarte en un árbol y no ver la extensa eh, eh, es- eh, eh, la extensa gama de todo lo que hay ahí, hermanos, en esa parte. Y esto es importante, que no nos centremos solamente en cosas que tienen que ver con nosotros. Tenemos que pensar más allá. Todos estamos en la misma problemática, definitivamente. Y creo que Dios nos ha mostrado que todos somos vulnerables y nos necesitamos los unos a los otros. Créame, es algo que gracias a Dios vamos logrando en la iglesia, el interesarnos los unos por los otros, el ver la necesidad de los unos por los otros, el amarnos, el preocuparnos, el ayudarnos y constantemente estar orando y al pendiente de la gente. Aquí queda descartado, fíjense que en este tiempo todo prejuicio, todo orgullo, aquí no hay niveles, hermanos. Aquí sucede lo mismo al rico como al pobre. Vamos a morir tarde o temprano. He estado en tantos funerales que han partido mi corazón y me han dado esperanza a la vez de lo que dice la escritura, que vamos a estar en un abrir y cerrar de ojos con el Señor. Pero la realidad es esa. Como dice, tanto el rico y el pobre van al mismo lugar en ese aspecto. ¿Y qué se llevan? Nada. Por eso es importante que tu vida no esté centrada en ti. Sabes, al ver la partida de seres amados de mi familia, me hizo pensar en la fragilidad que es la vida y que en estos momentos estás aquí, pero mañana nada te asegura que despertarás y no sabes dónde despertarás. Bueno, los que hemos creído en Cristo Jesús como el Salvador de nuestra vida sabemos que prácticamente dormimos aquí, porque es un adormecimiento, así lo ve el Señor, la transición de la muerte, pero despertamos en la presencia de Dios. Así que déjame darte la primera acción que debes de hacer. La primera acción es que sirvámonos por amor los unos a los otros. Antes de estar centrado en ti mismo
y pensar en tus necesidades, pensar en todo lo que está pasando, puedes también centrarte en otras personas. Ayer, por ejemplo, enfermó uno de mis pequeños, el más grandecito, tiene 10 años, y pues lo llevamos al médico para descartar todo. Empezó con temperaturas altas. Gracias a Dios que ya está controlado en ese sentido. Pero como padre no dejas de angustiarte, pero también en la angustia es una oportunidad de ir y clamar al Señor y entregárselo y decirle, Dios, tú tienes el control, tú sabes lo que haces. Así que hermanos, y agradecemos a Dios toda la gente que estuvo orando, aquellas personas que en verdad han sido tan lindos en la familia Rodríguez. También gracias a Dios que por ellos, que Dios los bendiga, la hermana Zamacona también, que Dios la bendiga por todas las bendiciones que aportan siempre y que están viendo más allá. Así que al servirnos unos a otros, dijo Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 13b, nos dice, y mire lo que es vivir libres en Cristo. Dice, si nos sirvámonos por amor los unos a los otros. Puedes usar este tiempo para servir no solamente a tu esposa, a tus hijos, que puedas hacer algunas cosas. Por ejemplo, yo he aprovechado este tiempo en mi hogar para hacer algunas cosas que no había tenido tiempo. Y no sé tú, pero cada día valoro todo lo que mi esposa hace en casa. No solamente nos ayuda en la página de la iglesia, ella es diseñadora, tantas cosas, sino también en labores de los niños. Yo coopero en otras situaciones, pero ha sido un tiempo muy bonito que nos ha unificado más como familia y vemos la importancia de eso, el servirnos los unos a los otros y aún servir a los hermanos por amor. Pero no solo eso, hermanos. No se centren en ustedes mismos. Mire, sino busquen alguna persona dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, cerca de tu hogar, con necesidad, y vean esta gran oportunidad de poderla servir y mostrarles sobre todo al Señor. Hay mucha gente pasando por lo mismo y tú puedes ser un canal de bendición. Hay mucha gente, de verdad, que de repente dice, pastor, estoy pasando por esto. Estamos ahí para servirles, para escucharlos, para bendecirlos en ese sentido. Todos estamos pasando por un momento de crisis, pero mucho tiene que ver cómo maneja las crisis. Ahora, la segunda acción que podemos poner en práctica es amémonos unos a otros. Que el amor sea sin fingimiento, decía Pablo. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 10a nos insta esto. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y es interesante, porque ese amor fraternal no es nuestro, es el amor del Padre dado a nosotros, capacitándonos para poder amarnos los unos a los otros. En 1 Juan 4:7 nos dice, hermanos, amados. Fíjense, ya somos amados, somos receptores del amor de Dios. Y porque hemos recibido el amor de Dios y Dios nos capacita, dice, amados, puesto que somos receptores del amor de Dios, dice, amémonos unos a otros. ¿Cuál es la razón de que podemos amarnos? Porque el amor es de Dios, no nuestro. Entonces Dios nos capacita. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, tiene una relación con Dios. Puedes expresar ese amor en este tiempo para con tu esposa, hijos, para con familiares, para con hermanos en Cristo. Dios te capacitó para hacerlo y es hermoso, hermano, cuando das a tu primer ministerio, a tu familia, ese amor. Y los capacitas y los unes en base al amor que Dios te dio. Pero también, ahí no terminan las cosas, puedes expresarlo en la sana distancia a otros que tal vez en este momento necesitan sentir el amor de Dios a través de una llamada, un mensaje por WhatsApp, por Messenger, una predicación que compartas, también un video que puedas confortar un corazón que necesita escuchar del amor de Dios y que tú, como su portador de ese amor, das lo que recibiste de gracia. La tercera acción para no estar centrado en nosotros mismos es animémonos unos a otros. Cuán importantes son las palabras de aliento, de ánimo, de afirmación ante las personas. Eso es hermoso. Decirles que Dios está con ellos y que Dios en ningún momento nos deja. A veces tenemos
que recurrir a otra persona que nos diga esas cosas. Y Dios las usa, son canales de bendición. Mira, en estos momentos como familia no solo necesitamos escuchar buenas noticias, sino palabras de aliento que animarán a tu esposa, hijos, a otros seres amados también. Ellos deben ver en ti, tu primer ministerio, que Dios es real. Qué hermoso es decirle a tus hijos antes de dormir que todo va a estar bien, pues Dios nos cuida. Dios cuida de ti bajo la sombra de sus alas. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4:18, aunque aquí nos habla de la venida de Cristo, la cual anhelamos, hermanos, fervientemente, Pablo nos anima a lo siguiente. Por tanto, por eso que venía diciendo de la venida de Cristo, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Y tenemos que animarnos antes de estar ensimismados, pensando en mis necesidades, pensando, Dios dijo, y me encanta ese pasaje, déjame citártelo, porque es un pasaje que nos hace pensar en las cosas que Dios pide de nosotros. Hay muchos mandatos en la Biblia que tenemos que hacer caso. Ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 5, mire lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Dios siempre se encarga de nuestras necesidades. Y fíjense la razón, dice, porque Él dijo, ¿quién lo dijo? Dios. ¿Qué dijo el Señor? No te desampararé ni te dejaré. De manera, o sea, como concluyendo, que podemos decir confiadamente, sin incertidumbre. ¿Qué decimos? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ese pasaje me encanta y me encanta esa parte, dice, contentos con lo que tienes ahora. ¿Y sabes por qué? Porque Dios día con día te ayuda y te bendice. Pero ¿sabe cuánta gente tal vez necesita escuchar estas palabras hoy en día? Así que tú puedes convertirte en una persona de ánimo y esperanza para otros. No pierdas esa oportunidad, no la pierdas, por favor. Y por último, la cuarta acción para no estar centrados en nosotros mismos es oremos unos a otros. Mire, para mí la oración ha sido tan indispensable en este tiempo. He estado transmitiendo eso a la iglesia, que tenemos que orar, centrarnos. Una iglesia que no ora es una iglesia tambaleante. Y es una iglesia que en verdad, hoy en día, muchas iglesias están reducidas a nada. ¿Y sabe por qué? Por la falta de comunión con Dios. Por la falta, en verdad, de esa relación con Dios. No estaban centradas en Dios, estaban centradas en ¿qué? En activismo, pero no en una comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es la que nos motiva y nos mueve. Porque Dios produce, dice que tanto el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Constantemente el WhatsApp es bombardeado con oraciones y estamos orando y orando. No para torcerle el brazo a Dios, sino para depender más de Dios y saber que Él nos escucha y que estamos sujetos a su soberana voluntad. Eso es lo bonito. Podemos encontrar en las Escrituras varios pasajes que nos animan a orar unos por otros. Y esto es bueno, hermanos, pues no solo pides por ti, sino por muchas personas. Y precisamente esto te hace vivir en equilibrio y estar viendo por el bien de los demás. El apóstol Pablo nos menciona en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Obviamente el Espíritu siempre está conectado con el Padre y velando, dice, en ello con toda perseverancia, que se traduce como paciencia aquí, y súplica por todos los santos. No nos impacientemos. Hermanos, no veamos nuestro panorama a nuestra manera. Veamos las cosas a la manera de Dios. Dios jamás te va a dejar. Dios va a estar ahí. Y aún yo lo he dicho en muchos funerales, que solamente Dios sabe por qué se lleva a las personas, pero a veces yo creo que nos quiere evitar tantas cosas de las que van a venir. Y gloria a Dios cuando Él venga por nosotros, porque nos va a evitar ver fuertes cosas que como hijos de Dios nos ha prevenido para eso. Así que hermanos, tenemos que estar orando. Mire,
Qué hermoso pasaje encontramos también ahí en Primera de Corintios 10:24. Ninguno dice, busque su propio bien, sino el del otro. ¿A qué nos lleva esto? A no estar centrados en nosotros mismos. Dios no nos va a bendecir si estamos centrados en nosotros mismos y no pensamos en los demás. ¿Por qué? Porque a veces cuando estás centrado en ti mismo, fíjate que en ningún momento vas a pensar en la necesidad de otro, ni vas a orar, solamente te vas a centrar en ti. Y eso es muy egoísta. Hay momentos, yo puedo decir a la gente, oiga, espéreme, yo estoy pasando por una crisis con esto, con mi hijo, y yo tengo que centrarme. No, eso lo canalizo a Dios, pero también puedo ser de bendición al orar por otras personas. Colosenses 1:9 nos menciona de las mismas palabras del apóstol Pablo. Esta iglesia estaba creciendo en la fe y el amor unos por otros. Miren lo que Pablo le dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué hermosos poder orar los unos por los otros en este tiempo de necesidad, pedir que Dios conforte corazones, que los llene su conocimiento y sabiduría y que traiga paz en los hogares que no conocen a Cristo. De todo corazón quiero agradecer a todas las personas que estuvieron orando por mi hijo Caleb, como papás cuando ellos se enferman y más en este tiempo de contingencia, viene a tu mente tantos pensamientos, créame. Pero Dios ha sido fiel y su iglesia estuvo orando fervientemente, que por la gracia de Dios nos fue, en verdad, no fue nada grave. Es una infección, pero que tiene que ser atendida. Pero aún así, humanamente te pone a pensar. Si se da cuenta, cuando usted y yo enfocamos nuestras circunstancias en Dios, notaremos que hay personas, hermanos, que están pasando por circunstancias más fuertes que las nuestras. Pero no las vemos si estamos centrados en nosotros mismos. Y sin pensarlo te conviertes en un canal de bendición. Por eso, no te centres en las circunstancias, centremos en el Dios que puede cambiar las circunstancias y también las situaciones. Pero también centrémonos en ayudar los unos a los otros. Quiero compartir dos frases de dos hombres de Dios. Hace muchos años, por ejemplo, este hombre llamado Juan Bunyan hizo un comentario notable acerca de la oración. Dijo, puedes hacer más que orar después de que hayas orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Y es interesante. Y Oswald Chambers dijo, muchas veces el silencio de Dios es la señal muda de una respuesta mayor. Y a veces no ves la respuesta, pero tienes que ser persistente como esa viuda, esa parábola que nos habla de la parábola que nos habla de la viuda y el juez injusto. Persistente, persistente, persistente. Zacarías, hermanos, el padre de Juan el Bautista, estuvo orando y orando hasta que el ángel Gabriel se le aparece y le dice, sabes, tu oración ha sido contestada. Dios escuchó tu oración. ¿Después de cuántos años? En su vejez, el milagro de un hijo y una madre estéril. Así es Dios. Para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años. No hay relatividad de tiempo en él. Por eso es importante que persistamos en la oración. Así que no se centre en usted mismo, céntrese en otras personas, céntrese en Dios que da toda esperanza y hermanos, descansemos en Él. Quiero orar por ti. Gracias por estar orando por mí, por mi familia. Ahora yo quiero orar por ti también y bendecirte y pedirte en el amor de Dios que seas perseverante, que no desmayes. Todo tiene un propósito en tu vida. Amén. Oremos. Padre, gracias en verdad, porque eres bueno, justo y fiel. Tú nunca fallas, Dios. Tú nunca te equivocas. Tú haces todas las cosas perfectas sobre nuestra vida. Y gracias en verdad por todas las personas que estuvieron al pendiente de mi hijo. Hoy, Señor, las bendigo en tu nombre. Y yo te pido que suplas todas sus necesidades, toda situación que estén pasando, Señor, tú puedas arreglarlo de acuerdo a tu gracia y misericordia. Y Padre,
que ellos puedan ser bendecidos de tu parte, como siempre lo haces, Señor, para con nosotros. Te bendecimos, Dios, y te exaltamos y te pido que abras el corazón, la mente de muchos de mis hermanos a centrarse en ti y no en las circunstancias. El Señor, dices en tu palabra, porque los gentiles buscan todas estas cosas, aquellas personas que no te conocen, que se afanan, se preocupan, pero tú sabes la necesidad de nuestra alma y la ponemos en tus manos. Tú eres fiel, tú eres justo, tú eres digno, tú eres amoroso, Señor, y lo sabemos, y nunca nos desampararás ni nos dejarás. Así que te pido bendición para mis hermanos y que sigas, Señor, en todo momento siendo exaltado a través de cualquier circunstancia que pasemos, porque sabemos que tú tienes el control. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mis hermanos, no dejen de verdad de orar al Señor, no dejen de buscarlo, vale la pena. Les invito precisamente el domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 11, a ese tiempo de oración que tenemos como iglesia. Ponemos todo. A veces decimos a la gente, no me conecto a la oración, mejor al servicio. Pero ahí habla mucho de tu vida de oración. Es importante que ores. Ores por tu familia, ores por tus hijos, eso es importante por mucha gente. De 10 a 11 te invitamos a este tiempo, pide el link, te lo mandamos, conéctate, verás cómo Dios responde en muchas cosas, como lo hemos visto. Y a las 11:30 te invito, de 11:30 a 1, nuestro servicio, vamos a tener un tiempo muy especial festejando el Día del Padre, pero el principal, al Padre Eterno que nos ha dado todas las cosas, le damos honra y gloria. Pide el link también, 11:30, que Dios te bendiga, mi hermano, y nos vemos, si Dios quiere, el domingo a las 9:30 con otro devocional, domingo, lunes y martes con nuestro hermano Alejandro Bagatela, y miércoles, jueves y viernes con un servidor. Que Dios te bendiga, en verdad de todo corazón, los amamos y deseamos lo mejor para sus vidas. Gracias, mis hermanos.